Vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. El mensaje lo he titulado ¿Por qué nació Jesús? Hay muchas razones por las que Jesús nació. Y entre otras podemos citar que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, el ser humano se había perdido, se había descarriado, se había ido fuera del camino y estaba yendo por el camino ancho que lleva a la perdición. Vino también porque Él quería dar vida y vida en abundancia. Él nació para acercar el reino de los cielos a la tierra. Y vino para que todos los que le recibieran fueran hechos hijos e hijas de Dios. En Lucas capítulo 1, el ángel le dice a María: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿y cómo será esto? Pues no soy virgen. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Se le anuncia a María algunas verdades acerca de Jesús que tienen que ver con aspectos del Señor, los cuales son muy necesarios para entender y para tener una verdadera fe en Él. Nos enseña la Biblia quién es Jesús, cómo debemos tratarle y cómo debemos acercarnos a Él. Dice el versículo 31 de Lucas 1: concebirás en tu seno y darás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El Mesías nacería de ella y se llamaría Jesús. Primero sería un ser que nacería de ella. Eso tiene que ver con humanidad. En segundo lugar, sería llamado Jesús. Y este nombre se relaciona con la salvación de Dios y explica el propósito por el cual vino el Mesías. Jesús significa Salvador, pero también significa Dios es salvación. Y juntamente en el Evangelio de Mateo se nos relata que un ángel se le aparece a José y le dice que le ponga al niño por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y así ocurrió en la cruz. Él murió por nosotros y derramó su sangre para perdonarnos nuestros pecados. Esto era muy necesario y era imprescindible para la salvación, ya que la palabra nos enseña que como el pecado entró por un hombre, la salvación también debería venir por un hombre. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero por otra parte, el saber que Jesús es hombre nos ayuda a identificarnos con Él y encontrar consuelo en que Él se identifica con nosotros, como veremos más adelante. El ángel del Señor le sigue hablando a María y le dice: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es el Mesías. Mesías sería el descendiente de David, que reinaría para siempre. Tiene que ver con esa naturaleza real del Mesías. Es el rey que Dios ha levantado. Rey de reyes, Señor de señores. No el rey que esperaban los judíos que los iba a liberar del Imperio Romano.
sino el Rey de Reyes, en el sentido espiritual. Esto era algo que había sido profetizado ya en el Salmo capítulo 2. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que dijo: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él confían. Y también el profeta Natán, en 2 Samuel capítulo 7, le dice al rey David: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y establecerá su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Es por eso que en su venida el Señor Jesús claramente se presenta como rey. El evangelista Marcos dice que después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, que las primeras palabras de Jesús en su ministerio público fueron esas: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y la palabra de Dios nos dice que los creyentes pertenecemos al reino de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y ese Él es Dios. Esto nos lleva a entender que la verdadera fe implica varias cosas importantes. Por ejemplo, implica que lo que tenemos fe hemos de someternos a Él. Como dice Romanos capítulo 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. En aquel tiempo, confesar que Jesús es tu Señor era muy peligroso. El creer en Él no solo nos salva individualmente de la condenación, sino que también nos introduce a su reino, a su amada iglesia. Por lo tanto, la fe no es solo una cuestión individualista, sino que la fe también tiene que ver con vivir en una comunidad de personas redimidas, cuya cabeza es Cristo. Es decir, que el que tiene verdadera fe también se reúne y tiene comunión con los hijos de Dios. Y en esta parte, el ángel responde a la pregunta de María, de cómo sería posible que ella diera luz sin la intervención de un hombre. La respuesta es que sería por obra del Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo es el que hizo la obra en ella, de poder quedarse embarazada sin haber tenido una relación sexual con un hombre. Un milagro que Dios obró en ella. Como otros tantos que Dios ha hecho en este mundo y hará. Y por esta regla de tres, si por nacer de una mujer el Mesías adquirió la naturaleza humana, al nacer por obra y gracia del Espíritu Santo, Él conservó su naturaleza divina. Es decir, conservó, no adquirió, porque ya tenía, porque Él era Dios. Era necesario que el Mesías fuera divino,
ya que debía ser el mediador entre Dios y los hombres. Si era solo hombre y no Dios, podría identificarse con los hombres, pero no conducirles a Dios. Si era solo Dios y no hombre, no podría morir y tomar el lugar de los pecadores. Por eso tenía que ser hombre y todo Dios. Jesucristo. Jesús el hombre y Cristo el ungido, el Mesías. Que así es lo que significa Cristo. En todo momento, el nacimiento de Cristo no podría haber sido de otra manera. O podríamos decir que no podría haber otro que mediara entre Dios y los hombres. Tenía que ser Jesús, el Hijo de Dios. Tenía que ser el santo y sin pecado. Tenía que ser el Dios y hombre a la vez. Como dice el apóstol Juan. Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él es nuestro mediador. Pero ahora quiero que veamos a Jesucristo en la tierra con nosotros. Mirad lo que hizo Juan capítulo 6, versículo 38. Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta afirmación nos habla de la sujeción que Jesús mostró todo el tiempo a la autoridad de su Padre. Nos habla de que su vida y ministerio sobre esta tierra fueron totalmente sujetos a la voluntad de Dios. Y como él mismo dijo, no hacía nada ni decía nada fuera de lo que su Padre le decía. Ya el apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Hijo de Dios. Y hoy cada día más se escucha pedir a los cristianos, quiero hacer tu voluntad, Dios. Se escuchan expresiones como esa, ¿no? Solo quiero hacer tu voluntad. Pero cuando analizamos cuál es esa voluntad de Dios, vemos que está completamente escrita en la Biblia, que está muy bien trazada en la palabra de Dios, en la Escritura. Y cuando somos confrontados con ellas, con la Escritura, tomamos muchas veces lo que nos conviene y desechamos lo que a nuestro parecer no es aplicable a nuestras vidas en ese momento. Cojo lo que me conviene y el otro, ahí lo dejo. Sin embargo, el Verbo de Dios se hizo hombre para enseñarnos cómo se hace la voluntad de Dios. Como aquel que decía, no, esto es una interpolación y está con la página esa. Esto no es Biblia. Otro. Esto tampoco. El Antiguo Testamento, todo fuera. Que eso no es el Nuevo Testamento lo bueno. Y se quedó casi sin Biblia. La palabra de Dios es su revelación. Es lo que Dios ha revelado al hombre. Esa revelación particular. Bien, pues, este hombre, 100% hombre, llamado Jesús, tuvo hambre, porque era como nosotros. Después de 40 días, 40 noches sin comer, pues sintió hambre. También tuvo sed. Le pidió a beber en el pozo de Jacob a una mujer samaritana. Y en la cruz dijo, tengo sed. También se cansó. Llegó al pozo de Jacob, cansado del camino, y dice la Biblia que se sentó. También tuvo sueño. Nos cuenta Lucas que mientras navegaban en una barca por el mar de Galilea, había una tempestad, pero Jesús estaba tan cansado y tenía tanto sueño que se durmió. Estuvo alegre. En la boda de Caná de Galilea no está ahí sentadito con cara larga, ¿verdad?
estaría contento y alegre. También era sociable. Le gustaba estar con la gente, hasta el punto con cualquiera, no hacía diferencia de personas. Hasta el punto que los fariseos para insultarle decían: es un comilón y bebedor de vino. Estuvo triste y angustiado. Hasta el extremo estaba angustiado, que orando al Padre en el huerto de Getsemaní le dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, o como otras versiones traducen, este trago amargo, sudando como gotas de sangre, no sangre, sino como gotas de sangre de sudor, hay una mezcla de agua y sangre. También se enfadó alguna vez, se airó, pero no pecó, porque él no podía pecar. En el templo de Jerusalén cogió el látigo y echó al suelo la mesa de los cambistas, los vendedores y vendedores, porque lo habían hecho cueva de ladrones, la casa de oración. Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia, según se dice. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Ahí lloró Jesús. Ante la tumba de su amigo. También se sintió solo y abandonado. En la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podría seguir, pero fijaros, es nombre total. Y Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Era igual a nosotros, pero sin pecado. Ya es. En eso es una diferencia, abismal. Pero yendo a la parte del propósito fundamental, por el que Jesús tenía que nacer, podemos hablar acerca de que Él vino para hablar las palabras de Dios. Porque como una vez ya os he comentado, como hombre completo que era Jesús, Él dijo: el Padre es mayor que yo. Y Él ha venido a hacer y decir lo que el Padre le ha dicho. Pero también, como era Dios 100%, Él les dijo: el Padre y yo, una misma cosa somos. Por tanto, en el sentido humano, cuando estuvo aquí en la tierra, Él, como Dios, perdonó pecados. Y le decían: blasfemia dice, ¿cómo este puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y es que Él era Dios. Los cristianos de hoy en día hablamos mucho. Tenemos muchas buenas ideas y propuestas. Muchas veces nos gusta hacer referencia a muchas frases célebres de hombres y mujeres famosos, ¿no? No que sea incorrecto citarlas, pero es momento, cada vez más, que como Jesús volvamos a decir y referir y hablar las palabras que encontramos en la Biblia de Dios como prioridad de nuestras conversaciones y de nuestras vidas. Dice la Biblia que hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios capítulo 5. Y ahí el apóstol Pablo se refiere exactamente a tener en nuestras conversaciones y debates, en nuestras discusiones y negocios, enseñanzas e interacciones verbales a la palabra de Dios como nuestra base principal. No que la citemos con exactitud, no que citemos la Biblia exactamente cuando estemos hablando con la persona, cuando hagamos negocios, cuando hagamos cosas, ¿no? No se está refiriendo a eso, sino se está refiriendo a que la palabra se haga viva en nosotros y que lo que digamos y pensemos esté todo de acuerdo con la palabra de Dios.
también Jesús vino a hacer las obras del que lo envió. Hemos dicho que vino a hacer y a decir. Ahora, él mismo lo afirma, ¿no? En Juan capítulo 9 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Lo dijo él. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Bueno, en aquel tiempo no se puede trabajar la noche en el campo. Hoy en día hay muchas máquinas con unas luces tremendas, ¿no? En aquel tiempo no había todo eso. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo soy la luz del mundo. Lo que significa que Jesús vino a demostrar las obras de Dios y a brillar como la luz del mundo. Ese mundo que estaba en tinieblas vino a ser la luz del mundo por medio de la réplica de las obras del que le envió, de Dios. Por eso Él nos dijo que nosotros éramos sal y luz, o seríamos sal y luz del mundo. ¿Para qué? Para que vean, dice Jesús, vuestras buenas obras y glorifiquen. ¿A quién? ¿A nosotros? No. A nosotros no. A vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras deben glorificar a Dios, no a nosotros. Porque esas buenas obras son obras de amor, obras de poder, obras de misericordia, obras que reflejan el carácter de Dios, obras de justicia, obras de las cuales nosotros somos producto. ¿Por qué? Porque ya hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, y el Espíritu Santo viene a nosotros. Ya somos una nueva criatura. Bueno, somos iguales de feos, iguales de guapos, iguales de altos, iguales de bajitos, pero nuestra vida es otra. Ha cambiado con Cristo. ¡Qué maravilla! El apóstol Santiago, en su capítulo 2, en su carta, dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero realmente Jesús vino a eso, a mostrar obras, producto de lo que Él es. Él dijo que era la luz del mundo, por lo que mostró y demostró obras de luz. Nosotros, si Él nos ha dicho que nosotros ya somos sal y luz del mundo, también tenemos que mostrar en nuestras obras lo que somos. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios: Dios estaba reconciliando consigo al mundo. ¿Sabéis por qué dijo eso Pablo? Porque Pablo entendía que nosotros tenemos que dar fruto del Espíritu Santo y vivir en santidad. Porque tenemos al mismo Padre que nos ha enviado como embajadores sobre esta tierra. De ahí que Pablo diría que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así es. Y en tercer lugar, Jesús nació para destruir las obras del diablo. Vino para eso también. Esto lo vemos en 1 Juan, capítulo 3. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y eso se realizó en la cruz. Jesús nació y estuvo entre nosotros también para desechar y deshacer y destruir las obras del diablo como el enemigo de Dios y de nuestras almas. Jesús dijo que el ladrón vino para robar, matar y destruir. También afirmó que el diablo peca desde el principio y que es padre de mentira.
Por lo que podemos definir que las principales obras del diablo son la mentira, el robar, matar, destruir, engañar, la promoción de todo tipo de pecado que nos aleje de la comunión con Dios y que debilita nuestra fe. Y él mismo lo dijo a los fariseos y escribas que le estaban insultando, ¿no? Cuando en Juan capítulo 6 Jesús estaba hablando con ellos, que antes que Abraham fuese yo soy, ¿no? ¿Y tú? Antes que Abraham fuese tú, si tú eres hijo nacido de fornicación, te estaban insultando. Jesús se enfada un poquito, ¿no? Cuando le dicen eso, ¿no? Pero no pecó, porque no pecó. Entonces Juan Coquí le dice, pues vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y así es. Porque todo aquel que no es hijo de Dios es captado por el príncipe de este mundo. Dice el apóstol Juan, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. En la nueva versión internacional dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia y tampoco ama a su hermano es hijo de Dios. El que no practica la justicia ni tampoco ama a su hermano no es hijo de Dios. Es bueno enfatizar que esa labor de destrucción de la obra del diablo, Jesús la venció en la cruz del Calvario, donde humilló y triunfó públicamente sobre el diablo y sus obras. Además, quitó la llave de la muerte, que era el último bastión del enemigo, y lo dejó totalmente derrotado. Totalmente derrotado. Bien, pues, los mismos propósitos nos han encomendado a nosotros el Señor, a los cristianos que vivimos hoy en día. Es decir, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Hijo, hablar sus palabras, hacer sus obras y a vivir una vida victoriosa sobre las obras de las tinieblas y la carne. Porque gracias a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, nosotros somos victoriosos en Cristo. Somos fuertes en Cristo. Y como podéis leer en alguno de los versículos de este árbol, creo que hay dos órdenes. Uno es mío. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que así sea también en tu vida.